Vamos a dar inicio, tenemos a los colegas que nos van a presentar el libro. Vamos a iniciar con la colega, con Verónica Hernández. Ella es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, es miembro del cuerpo académico Educación Intercultural Bilingüe y es antropóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en antropología social, y vamos a dar inicio con ella en este primer momento de la presentación del libro. Por favor, doctora, adelante. Muchas gracias. Doctora en Ciencias Antropológicas y Ciencias Circunvecinas, según dicen. Ya el título ya lo dijeron. Este libro es un libro que se centra en mostrarnos, como por ahí ya dice en la presentación, las construcciones conceptuales y los aportes de la antropología en torno a los pueblos originarios de Estados Unidos y Canadá. Y nos hace visible la práctica política de la antropología aplicada en la definición de las políticas de esos países hacia los pueblos originarios. En temas de pueblos originarios, políticas del Estado para pueblos indígenas e indigenismo en general, solemos centrarnos en América Latina y en particular en México. Así que difícilmente nos asomamos a ver lo que ocurre en otros lugares con respecto de la relación Estado-pueblos indígenas, ocupados como estamos en nuestros propios problemas con el Estado, ya sea el colonial, el de la independencia o el actual. Por esa razón, celebro que una obra como la que hoy presentamos nos abra otras ventanas para entender cómo ha sido la relación de los estados nacionales del norte del continente con los pueblos originarios que habitan ese territorio. Como nos dice en la contraportada, es común asumir que el indigenismo surge en América Latina y principalmente en México. Y en esta asunción se omite, por ejemplo, la influencia de John Collier, que es un sociólogo a quien se le da un lugar especial en el libro. Bueno, se omite pues la influencia de él en la creación del Instituto Indigenista Interamericano. Así que, retomando lo que se escribe en la contraportada, el principal aporte de esta investigación se concentra en mostrar aquellas contribuciones norteamericanas en su sentido político y cultural vertidas en el indigenismo. Para presentarnos el análisis del indigenismo en la región boreal, el autor organiza el texto en 3 grandes apartados. En el capítulo 1, breves consideraciones sobre el indigenismo, parte de establecer brevemente la situación de relación y organización geopolítica y administrativa de los pueblos originarios del norte con las administraciones coloniales. Cito: la relación de los gobiernos con los grupos originarios en Canadá y Estados Unidos se ha distinguido con respecto al trato que se desarrolla en los países latinoamericanos. De ahí la constitución de las reservaciones y una jurisprudencia particular. Esta parte es bien importante porque regularmente nuestra imagen con respecto a los grupos originarios de Canadá y Estados Unidos es que a todos los metieron en las reservas y como que la relación siempre fue homogénea, ¿no?, con todos los grupos originarios. Y no vemos las diferencias que hubo según las particularidades de cada grupo étnico, según los territorios y las organizaciones mismas de cada uno de esos grupos. No obstante, en términos de lo que es la política indigenista, voy a retomar lo que Carlos Humberto Durán dice en el prefacio de este libro. Ninguna política de Estado que se cifre en el racismo, por más vindicativa que se conciba, constituye per se alternancia social alguna. Para los pueblos dominados, el indigenismo guarda esta tesitura en términos de cifrar la organización de la sociedad a partir del discurso hegemónico. Esto es importante también porque más allá de cómo cada uno de estos estados haya resuelto su relación con los pueblos originarios, de todas maneras, lo importante es tener en cuenta que hay un discurso hegemónico, un estado hegemónico que se constituye por encima de los pueblos originarios y a partir de ahí construye esta relación desigual. Y bueno, lo que podemos ver es que la relación del estado colonial primero y del estado independiente después establece una relación de expolio y explotación de los recursos y el territorio de los pueblos indígenas.
Citando a Pierre Bocage en su artículo Pueblos indígenas e industrias extractivas en Canadá, ¿existe el modelo canadiense?, nos dice: la independencia de Canadá en 1867 no modificó las prácticas coloniales, sino que las sistematizó. La ley sobre los indígenas de 1876 tenía como objetivo final asimilar a los pueblos nativos. Supuestamente, una vez que estos adoptan suficientemente las costumbres, el idioma y la religión de los colonizadores, serían emancipados. Mientras tanto, vivirían en las reservas bajo la tutela del Estado. Bueno, esta parte no se nos hace extraña, ¿verdad? Es en general como la manera como los estados nacionales se relacionan con los pueblos originarios, a partir de una visión de asimilación y de integración sobre la base de que son pueblos atrasados. Sin embargo, ahí sí tenemos que prestar atención a las diferencias, y en ese punto justamente es donde el libro nos ilustra cómo la antropología aplicada fue definiendo formas de relación de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos o del Estado, más bien, y Canadá con respecto a los pueblos originarios. El segundo apartado de este capítulo se va a dedicar, de este capítulo 1, a dos personajes clave en la acción del Estado hacia las naciones originarias en Estados Unidos particularmente: John Collier y Emile Sadie, comisionado de la Oficina de Asuntos Indígenas y el operador de la misma, respectivamente. Voy a citar al autor. Dice: Collier, en conjunción con Manickle, representante indígena, repudia las políticas de segregación y exclusión que individualizaron al indio e intentaron mutilarlo de su entorno. Y bueno, y tuvo un papel decisivo en la defensa de manifestaciones culturales de los grupos nativos de los Estados Unidos, hablando de Collier, según nos refiere Blanchett Tadeus en un artículo de la revista Desacatos. Bueno, resalto esto porque hay una intención de los estados nacionales de asimilar a los grupos originarios. Sin embargo, aquí también vemos los matices de los sociólogos, de los antropólogos, en términos de cómo interpretan las culturas y la diversidad. Y esta parte de la defensa de las manifestaciones culturales de los grupos nativos me parece importante, porque de alguna forma es lo que ocurrió también en México. Bueno, y esa es la parte que ustedes van a encontrar también cuando buscan definiciones sobre indigenismo. Regularmente lo que encuentran es eso, una corriente de pensamiento que trata de valorar las culturas y la diversidad, ¿no? Lo primerito que encuentran siempre es esa parte como muy positiva sobre el indigenismo. Bueno, el capítulo 2 se llama ¿Quién es el indio? Pregunta muy importante. Una primera línea para abordar esta pregunta la va a trazar el autor desde el debate generado por un trabajo de Soltax, publicado en América Indígena en octubre de 1942, que se llama Ethnic Relations in Guatemala, Relaciones Étnicas en Guatemala. Olvidé decir, porque eso sí está desde el inicio, este libro se construye a partir de las publicaciones de América Indígena, realizadas en un periodo de tiempo, ¿no? Que justamente son las que se rescatan para presentarnos una visión del indigenismo desde la gente que escribió en América Indígena en un espacio de tiempo, en un periodo de tiempo. Entonces, por esa razón el libro está construido de esta manera. Entonces, el capítulo 2 va a partir justamente de este libro de Soltax, de este artículo de Soltax, que habla sobre las relaciones étnicas en Guatemala. Y entonces aquí se va a meter en un asunto de que no es exclusivo de él. ¿Cómo definimos al indígena? ¿No? Pero no habla de indígena, ¿verdad? Habla de indio. Bueno, Soltax dice que el indio es una persona cuya lengua materna es india y el español sí lo habla. Es obviamente su segunda lengua, el español, ¿sí? Viste ropa india. Así lo dice, en vez de ropa de tipo europeo. Participa de la vida político-religiosa de la comunidad india. Es decir, si ya no se viste así y ya no habla la lengua, entonces ya no es, ¿no? Es como una visión bastante simple.
Esta aparente simple pregunta sobre qué o quién es el indio abre un debate profundo en torno a la raza, la clase, la etnia, la cultura y la educación y el cambio social y la modernidad. Citando a Bonfil Batalla, el cambio cultural es un fenómeno universal. Es la forma de ser de las culturas, no su negación. La discusión sobre el monto y proporción de los elementos auténticamente indios, es decir, no occidentales, en las culturas actuales y su uso como criterio para determinar el grado de indianidad, tienen un contenido profundamente colonialista. Tienden a negar legitimidad de los grupos étnicos y, por otra parte, responden al estereotipo ideológico según el cual los pueblos no occidentales están fuera de la historia. Actualmente hemos tenido bastantes ejemplos de eso, ¿no? Desde el abogado zapoteco al que el juez le dijo, usted no es zapoteco, ni es indígena, ni nada, porque como ya tiene doctorado, ¿cómo se le ocurre? A mí también me dijeron eso hace algún tiempo. ¿Cómo que zapoteca e indígena? Pues si tienes doctorado, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, no es casual pues que este capítulo sea el más denso y amplio, ¿no? Tiene 6 grandes temas que no se los voy a platicar, ¿verdad? Porque para eso hay que leer el libro. No se trata de una reseña, solo les diré que es importante que se adentren en su lectura porque ahí se van a enterar de las políticas públicas de Canadá y Estados Unidos hacia los pueblos originarios, pero también se van a meter justamente en este tema del debate sobre qué es el indígena o qué es el indio, como dice el capítulo, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuáles son las posturas justamente con respecto a cómo nos definen, porque ese es el problema también. Quien nos define es el otro, ¿no? Yo siempre digo que yo no tengo problemas en cómo me defino, en términos de mi origen y de mi identidad étnica. El problema es cuando me empiezan a definir los demás. Canadá mantiene, esto lo voy a citar, dice, Canadá mantiene una tendencia similar a las políticas públicas de Estados Unidos sobre los pueblos originarios, los cuales son considerados no como parte integral de la nación, sino como naciones bajo un nivel técnico-económico de tribu, es decir, primitivo. La asimilación, tanto en Estados Unidos como en Canadá, fue la línea a seguir. Esa parte es muy importante, creo que en general también acá tenemos ese tipo de políticas de asimilación. Y el capítulo 3 se va a dedicar al análisis de una investigación que se llamó en general Indian Personality Education and Administration Research Project. No sé por qué lo pusiste en inglés, cuesta mucho trabajo. Bueno, o dicho en buen cristiano, el proyecto sobre la personalidad india. El proyecto sobre la personalidad india consistió en una investigación muy amplia, interdisciplinaria, sobre diversos grupos indígenas de Estados Unidos, Navajo, Sioux, Pápago y Hopi, por encargo de la Oficina de Asuntos Indígenas, ¿sí? A cargo de John Collier, justamente. Y la finalidad de esta investigación consistió en obtener los rasgos significativos de la naturaleza humana entre los grupos y contó con un grupo interdisciplinario, antropólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y representantes de las reservaciones. Es un proyecto muy importante porque arrojó información en diferentes campos de las ciencias sociales. A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se hicieron una serie de recomendaciones de política pública, de administración y de operación. Cito, un punto que destaca Laura Thompson, que es la encargada del proyecto, es el del bienestar ecológico. Previo que se iniciara el Indian New Deal, o sea, ¿cómo lo traduces ahí? Como el nuevo trato, el clímax ecológico se encontraba muy deteriorado. Estaba perdiendo equilibrio entre vida, tierra, agua y aire. Uno de los mayores logros del New Deal fue recuperar los suelos, reduciendo el ganado y recreando las tecnologías indígenas. Por ejemplo, entonces este es un resultado positivo de lo que arrojó la investigación, ¿no? Bueno, el último tema de este capítulo y el que cierra el libro tiene que ver con la educación escolar. Por supuesto, la primera etapa de esta educación escolar inicia con una visión de redimir al bárbaro, ¿no? Ya sabemos cómo es el tema. Civilizarlo y cristianizarlo.
Las misiones y los internados se consideraron las vías para sacar a los indígenas de su barbarie, llevándolos muy lejos de sus comunidades de origen y retornándolos después a sus comunidades ya cristianizados y hablando inglés, como ocurrió en México en la posrevolución, ¿no? Uno de los fracasos de la asistencia a la escuela pública, estoy citando, consistió por un lado en el desconocimiento de la población indígena del inglés y por otro lado el rechazo de los adultos indígenas a la vida de los blancos. La escuela básica se centra en una política del lenguaje que se enfoca en la alfabetización y la lectoescritura en inglés, que con nosotros fue en español, ¿no? Y por desgracia sigue siendo. Bueno, pues en términos generales eso es, no es todo lo que contiene el libro, digamos que son algunos elementos que yo rescato del libro, me parece muy importante. Y yo primero me pregunté por qué traer de nuevo esta parte del indigenismo, cuando a veces también uno piensa que ya es algo que ya, en nuestro caso, a lo mejor ya todavía andaba vivito en los 70s y que a lo mejor ya ahora ya no, porque ahora tenemos una nueva relación supuestamente, ¿no? con el Estado, cuando ya hay países que tienen ya se reconocen como estados plurinacionales, pero en la práctica, cuando vemos lo que ocurre en la relación Estado-pueblos indígenas, me parece que esto sí tiene que ser un tema vigente. Hay que revisitar, hay neoindigenismos, ¿no? Neorracismos y neotodo, y neoantropólogos que también se dedican al neoindigenismo. En fin, me parece que hay que asomarse a este tipo de lecturas, hay que debatir y hay que hincarle el diente y el ojo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora, muy interesante la exposición. Y bueno, justo es decir también que el maestro Sergio Rico fue profesor de esta universidad en la licenciatura de Educación Indígena, en los 2 primeros planes de estudio. Ya no estuvo con nosotros en el plan 2011, pero ya ha participado aquí. Vamos a continuar con nuestra invitada de honor, con la doctora María Teresa Valdivia Donche. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ha realizado estudios de licenciatura con una tesis que recibió el cum laude, en maestría y doctorado en antropología. Tiene medalla al mérito académico de ambos, de maestría y doctorado. Tiene un diplomado en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica. Ha sido profesora de etnología, antropología social y arqueología en la ENA, en la licenciatura y en el posgrado de Escuela y Antropología e Historia del Norte de México de Lina, en Chihuahua, en el posgrado en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad Nacional Autónoma de México también, y también es tutora. Actualmente imparte un curso sobre metodología de educación continua en la UNAM y ha coordinado el Seminario Permanente de Antropología del Poder en el Instituto de Investigaciones Antropológicas desde el 2018. Sus principales líneas de investigación son la antropología jurídica y del poder y la antropología aplicada y metodología para la investigación antropológica. Tiene un primer lugar en el concurso nacional de 50 años de indigenismo en México del Instituto Nacional Indigenista en 1990. Y bueno, ella es nuestra invitada y adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que disfruté mucho la lectura de este libro y ya me acaban de decir allá afuera que ya viene un segundo. No, hay un anterior. El anterior, este es el segundo. Es el continuación. Y el primero no lo conozco. Bien, voy a dar lectura a mis comentarios sobre este libro. Me complace presentar pues también la obra titulada Indigenismo Boreal, contribución al conocimiento de la teoría y práctica de la antropología indigenista en América del Norte, de nuestro autor que está aquí, nos acompaña en la mesa, Sergio Rico Monge, publicado en agosto de 2024, ya que es una obra muy importante para el conocimiento del surgimiento y consolidación de la política indigenista implementada por los gobiernos canadienses, pero especialmente por el gobierno norteamericano en el siglo XX. En este periodo de 1940 a 1970 es la información que nos presenta
el libro de Sergio. Con el auspicio pues de antropólogos, digamos, se construye la política indigenista, con el auspicio de antropólogos destacados de la Universidad de Chicago, como ya también nos mencionó en su presentación la compañera Verónica. Seguramente nos estamos repitiendo, pero está bien repetirse. Hay pequeños puntos en donde una pone más acento y la otra en otros. Bien, a lo largo de las casi 300 páginas que componen este libro, Sergio Rico despliega un cúmulo de información de primera y segunda mano, obtenida de una amplia bibliografía, pero fundamentalmente de las reflexiones y la discusión que sobre este tema publicaron algunos antropólogos de la revista América Indígena del Instituto Indigenista Interamericano sobre 3 grandes puntos. Fíjense, a mí me llamó muchísimo la atención que Sergio haya rescatado este debate, porque era una costumbre hacerlo en la antropología, al menos en México sí, y en Estados Unidos también. Los antropólogos debatían y publicaron su debate en las revistas. Esto, pues no sé si ustedes opinan igual, pero yo veo que se está perdiendo, si no es que ya se perdió, por efecto de estas políticas de publicar para el Sistema Nacional de Investigadores, y entonces nuestra calidad de trabajo viene a ser menor, a desmerecer, ¿no? Bien, los 3 grandes puntos que aborda son, primero, el contexto en el cual surge la política indigenista, a la que nombra nuestro autor Boreal. La segunda es el debate generado por los intelectuales preocupados por este tema indio. Y la tercera, la propuesta en sí ya de la política indigenista gubernamental. Cada uno de estos puntos constituye un capítulo del libro. La obra contiene también pues un prefacio escrito por Carlos Durán Alcántara, una introducción y conclusiones del propio autor. Como contexto, señala Sergio Rico que la recomposición de economías y fuerzas políticas en el orden mundial expresadas en la Primera y Segunda Guerra ejercían presión en los gobernantes para generar y garantizar el desarrollo de sus propias naciones. Así, las poblaciones indígenas debían incorporarse a la dinámica nacional. En paralelo, los antropólogos norteamericanos de la Escuela de Chicago, de corriente culturalista, venían desarrollando un interés cada vez más creciente en la cuestión indígena. Unos con visión proindígena y otros con una visión colonialista. De estos últimos hubo quienes incluso, como sabemos ya, quienes han tocado estos temas antes, estos antropólogos colonialistas en muchas ocasiones se prestaron a hacer estudios antropológicos, infiltrándose para aportar información estratégica que permitiera combatir a los rebeldes en otros países. Nosotros podemos recordar inmediatamente el caso chileno, pero pues en el libro Sergio nos menciona de otros casos en Asia. Los demás antropólogos culturalistas, que no son colonialistas, se convierten en los creadores del marco teórico en el que se iba a fundamentar el indigenismo norteamericano. Estos antropólogos señalan que para los ciudadanos estadounidenses, los indígenas son invisibles porque solo enfocan la diferencia cultural en la negritud. Para ellos eso es lo único que hay de diferente cultural. Estos antropólogos también señalan que las poblaciones indígenas en Norteamérica tienen una relación colonialista con su propio gobierno, al igual que todas las poblaciones nativas de América Latina, con quienes comparten los procesos de despojo territorial, marginación política y social y situación económica en franca desventaja. Por ello se preguntan, frente a esto, ¿cuál debería de ser el papel del antropólogo indigenista? ¿Debe ser un gestor? ¿O un traductor cultural? ¿Un intermediario? Reconocen también que debería haber una nueva relación entre los indios y el gobierno, ya que los primeros tienen dificultades para adaptarse a la cultura dominante, y que sería conveniente que la administración gubernamental hacia los nativos se basara en criterios científicos.
Esto también se aplicó en México. También se hablaba de aplicar métodos científicos en las políticas indigenistas. Yo recuerdo por lo menos a Manuel Gama. Al mismo tiempo, se proponen identificar las particularidades de los pueblos indígenas para definir áreas a desarrollar y adaptar una política pública, tales como sus formas de organización social, lengua, educación, protección legal, salud, agricultura, industria y religión, las que más adelante servirán para fundamentar el proyecto de política indigenista. Pero, como bien ya nos recordó Verónica hace un momento, ¿pero quién es el indio?, se pregunta Sergio Rico a manera de título de su segundo capítulo. Es un poco la discusión que, pues no un poco, mucho la discusión que también ha habido en México y que se dio incluso en las cámaras para las reformas constitucionales en búsqueda del sujeto jurídico hace 30 años para acá. Una de las primeras discusiones se da a partir de la investigación de Soltax en Guatemala, quien dice no encontrar diferencia entre el indio y el ladino, categorías usadas tanto en Guatemala como en los Altos de Chiapas en México. Tampoco encuentra la diferencia con mestizo ni con blanco. Esta discusión, que se publicó en la década de los 40 del siglo pasado, creo que tiene plena vigencia, puesto que en algunos lugares siguen usándose los mismos términos para distinguir al indígena del que no lo es, pero también al indígena que niega su identidad. Además, importa saber quién los usa, como dijo Verónica, los indígenas o los no indígenas, desde qué lugar se está hablando, puesto que tienen una carga no solo subjetiva, sino prejuiciosa y a veces hasta racista, o simplemente discriminatoria. En México el término indio ha sido muy debatido, pero el de mestizo no, como si el mestizo fuese una definición cultural, cuando claramente alude, en principio, a una mezcla biológica, o bien, en el mejor de los casos, a una mezcla de culturas, pero que no están definidas. Y sin embargo, los propios antropólogos hacen uso de este término. Yo en particular me abstengo de usarlo, yo prefiero usar no indígenas, porque generalmente cuando uno necesita usar este tipo de términos es porque está trabajando con población indígena y es necesario distinguir quienes no son indígenas. Entonces simplemente decir, estos no son indígenas y ya está. ¿Pero qué son? ¿Quién sabe? Ahí sí no sé, no puedo meter las manos al fuego. El capítulo 2 es el cuerpo central del libro, porque aquí el autor muestra las principales preocupaciones en el debate dado entre John Collier, Soltax, Robert Redfield, Julian Stewart y Emil Sadi. Primero discuten de qué aspectos debería definir al indio. Discuten acerca de qué aspectos deberían definir al indio. Su cultura, su lengua, su traje, su pensamiento. ¿Cómo podría definirse? Hasta ese momento, observan, la definición del indio varía según cada país. Según ellos, en Norteamérica pesa más el criterio social y cultural para definirlo, mientras que en América Latina es por clase y cultura, pues allí los indios pertenecen al estrato social más bajo. Esta vieja disertación también tuvo lugar en México, desde tiempos muy tempranos, cuando se llevó a cabo el primer censo general de población en 1895. Hubo censos más adelante y en los que siguieron, en los primeros que siguieron, en los que la población indígena fue registrada con base en su vestimenta. Pero la discusión mayor se dio con la aparición de la antropología mexicana, que fue quien puso el acento en todos estos asuntos. El segundo aspecto que se discute en el capítulo 2 es que durante ese periodo, el periodo analizado, durante ese periodo era frecuente el uso del término primitivo para referirse a las poblaciones nativas, así que en contraposición a ello y a otros términos que no eran tan adecuados,
Estos antropólogos se preguntan cómo deberíamos nombrarlos. ¿Tribus? ¿Nación? ¿Pueblo? ¿Comunidad? Como en América Latina. Discusión que también se dio en México. A mí me llama la atención que en México, por ejemplo, no hemos discutido en realidad el término tribu. Y sí lo usan. Sí. Comunidad sí. Sí, Comunidad sí, incluso Andrés Medina coordinó un seminario llamado sobre comunidad, asuntos de la comunidad, ¿no? Pero el de tribu no. Y los pueblos indígenas del noroeste de México se autodefinen como tribu. Y ya hay razones importantes para eso. Entonces yo creo que ese queda pendiente, ¿no? Eso es para un asunto que hay que discutir en México. Por último, abordan la relación de los indios con el Estado, que se había establecido por medio de tratados de paz entre naciones y creado reservaciones indias hasta que en 1871 son desconocidos como naciones para desplazarlos de sus territorios usando la fuerza del Estado. Fíjese, a mí llama la atención de este punto, porque esa relación, cómo se fundó y cómo se construyó en Estados Unidos, muy distinta a cómo se hizo acá en México, ¿no? Allá fueron reconocidos las tribus o los pueblos indios como naciones desde un principio. Y entonces se suscribieron tratados de paz para que las partes estuvieran coexistiendo. Claro, poco a poco esa paz se iba a romper de algún modo, porque una de las partes era dominante, hegemónica, tomó el poder y continuó y aplastó, y negando ya los tratados para terminar por aplastar a la población indígena. Pero en México fueron aplastados de inicio, allí no hubo ningún tratado de paz, ¿no? En todo caso hubo reservaciones, si las queremos pensar así, desde un inicio, llamadas comunidades, o bien, acabo de olvidar el término, en el noroeste, las misiones, ¿no? Las misiones, gracias. Bueno, 6 o 7 décadas después, los antropólogos se cuestionan, después de que sucedió esto, ¿no? Esta ruptura del Estado con los tratados que venían teniendo con los pueblos indios. Entonces los antropólogos se cuestionan 6 décadas después cómo es y cómo debería ser la relación de los indios con el Estado. ¿Qué debe asimilar? ¿Se deben asimilar a la cultura dominante? ¿El Estado debe reconocer la diversidad cultural para disminuir el impacto de su dominación sobre ellos? ¿Cómo puede llevar a cabo el Estado una acción de atención a la población india sin afectar su cultura? Sergio Rico rescata un fragmento que me pareció sugerente de Stuart cuando dice, Stuart se pregunta hasta dónde se pueden introducir conocimientos científicos como la germinación de semillas, la calidad de los suelos y la climatología sin afectar la totalidad de la cultura. ¿Podrían sobrevivir las peticiones de lluvia y otros rituales? ¿Qué tanto se puede educar sin modificar la concepción de mitos que regulan los patrones culturales? Para prevenir la asimilación, ¿la educación debería frenar antes del 6º grado? Se pregunta. Fíjese, estas preguntas yo creo que podemos seguirlas haciendo. Sí. Y Verónica nos las puede contestar, ¿no? ¿Cómo es que una doctora se sigue autodefiniendo zapoteca, ¿no? O yo podría decir, yo soy chichimeca también, ¿no? Claro. Con doctorado. Sí. ¿Cómo nos definimos? Entonces, creo que esas preguntas, bueno, tendrían que, en principio, aceptar que para responderse tenemos que reconocer que hay un cambio permanente en la cultura, en la sociedad, ¿no? En la humanidad, y que nos vamos adaptando a esos cambios y que vamos haciendo reconfiguraciones de identidad. Bien, Stuart reconoce que hay al menos 3 maneras de ver la relación de los indios y el Estado. Una es asumir que la incorporación de los indios a la cultura dominante es solo cuestión de tiempo. Yo soy de ese lugar. Es decir, el proceso se ha dado y seguirá. ¿Cuándo se detendrá? No lo sabemos. Pero a veces nos parece como que hay una resistencia cuando se habla de los pueblos indígenas resisten. ¿Quién sabe, no? O sea, habría que ver
cuáles pueblos, cómo resisten y qué tanto resistes. Y a lo mejor lo que está pasando es que como somos personas que estamos viviendo este momento, no nos estamos dando cuenta de que el proceso es de larga duración. Pero si regresamos y miramos la historia, en 500 años o 600 se han perdido más de miles y miles de culturas. Se ha transformado, se han convertido en otras. Entonces yo creo que sí, es muy probable que hay que asumir la incorporación, pero no solamente como una incorporación automática, inmediata, sino sobre todo como una, insisto, reconfiguración cultural. Segunda, dice él, estar de acuerdo e incluso promover la asimilación del indio a la cultura dominante. Digo, esa no me parece, pero bueno, él dice que es posible. Y la tercera, cerrar los ojos ante la realidad de una integración inevitable. Todo esto también se ha discutido en México y yo creo que pues no muere este tipo de discusiones, seguirán. Hasta ahora, había omitido mencionar que, como bien señala Sergio Rico, históricamente la forma de vida de los indios de Norteamérica ha sido muy distinta a la forma de vida de los pueblos indígenas mexicanos y centroamericanos pertenecientes a la Gran Mesoamérica. La mayoría de la población indígena norteamericana había vivido de la caza, pesca y recolección, desplazándose a través de grandes áreas o incluso praderas del desierto, en fin. En buena medida, su forma de organización social era más compatible con los modelos de las tribus que con el de comunidad. Estas características también están presentes entre los pueblos indígenas del noroeste de México, como dije hace un momento. Los pueblos indígenas norteamericanos y mexicanos comparten una larga historia de diversos tipos de violencias cometidas por sus respectivos estados o gobiernos, más propiamente dicho, como son el despojo territorial, desplazamientos forzados y políticas de exterminio, como el caso del llamado Sendero de Lágrimas, sucedido entre 1830 y 1850, que desplazó a cerca de 60,000 indios de las tribus Cherokee, Muskogee, Semiola, Chickasaw, me cuesta trabajo pronunciarlo, y Choctaw. Situación y periodo similar sucedió con la deportación a Yucatán del pueblo yaqui, si podemos recordar todos, durante 1870 y 1880, luego de que perdieron la batalla, porque se fueron a la guerra, por la defensa de su territorio afectado por la ley de desamortización de bienes. La forma de vida de los indios de Norteamérica para el periodo de análisis que nos presenta Ricardo Rico, Sergio Rico, se puede conocer en el tercer capítulo de su obra, donde prácticamente se presenta el proyecto titulado Personalidad India, Educación y Proyectos de Investigación Administrativa, llevado a cabo por Laura Thompson. El propósito de este capítulo fue conocer la personalidad y la cultura de una muestra muy amplia y representativa de los indios norteamericanos, con la finalidad de generar un plan y una política de trabajo con ellos desde la Oficina del Servicio Indio. Incluye una descripción etnográfica de superficie, bueno, yo le llamaría así, no profundiza mucho en el análisis de las partes culturales, de los aspectos culturales, y que responde a preguntas básicas como cuántos son, dónde están, dónde viven, a qué se dedican, cuáles son sus principales recursos para sobrevivir, cómo se organizan, cómo resuelven las disputas, por mencionar las más importantes. Estos ejemplos los colocan sobre, mencionan, bueno, a lo mejor dicho, estos elementos y esta etnografía de superficie es abordada en 4 casos de pueblos indígenas o de tribus indias, que son los Navajo, los Sioux, Papago y Hopi. Para ese año, 1940, bueno, esto fue después, en Estados Unidos de Norteamérica, este es un contexto para que nos demos una idea de la importancia del asunto, ¿no?
Para 1940, en Estados Unidos de Norteamérica habitaban entre 360 y 420,000 indios. En ese mismo periodo, en México, se estima que había una población de 5.5 millones de indígenas. Sin embargo, según estudios posteriores, indican que debieron ser en México, más bien en ese periodo, 16.800.000 indígenas. Entonces, la política norteamericana era efectivamente, pues se hizo aunque es muy importante la población indígena, es importante toda la población, donde quiera que esté, pero era minoría con relación a su entorno nacional. Igual acá, ¿no? Acá terminaron siendo minoría, pero por otras razones. En algún momento del debate central recopilado por Sergio Rico, uno de los antropólogos hace la observación de que falta la voz de los indios en esta discusión, reconociendo que esa ausencia también se debe a la falta de movilización india. Creo que este asunto es uno de los puntos centrales a tomar en cuenta cuando se habla de indigenismo. En el caso de México, la participación indígena en los debates que directamente les afectan empezó con personajes que habían sido preparados primero como maestros, así generados al vapor, para atender las misiones culturales, que fueron los primeros agentes de intervención de la civilización, para alfabetizar, en fin, por ahí de los años 1940. Y posteriormente, por otro tipo de agentes formados con el sistema de educación bilingüe de la SEP, a partir sobre todo con gran fuerza en los 70s. Entonces, luego continuó con las movilizaciones, es decir, no solamente son la participación indígena o la voz indígena ha sido con estas formaciones de maestros, sino también a través de las movilizaciones. Por ejemplo, en los 70s la movilización indígena fue muy importante, llegaron a tomar incluso el poder en las alcaldías en el Istmo, como la COSEI, y otras movilizaciones que han estado continuando hasta el día de hoy. Entonces, en el prefacio, Carlos Durán reconoce que la obra tiene varios aportes, con los que estoy totalmente de acuerdo. El primero es que a través de sus páginas nos asomamos al indigenismo del norte del continente, poco conocido en nuestro país. La segunda es dar cuenta de la rica historiografía que hay en la revista América Indígena y que Sergio Rico nos viene a recordar y nos viene a dar cuenta de ello con este excelente trabajo. La tercera es conocer las características de la población nativa norteamericana, compuesta básicamente por pueblos de cazadores, recolectores, pescadores, con una incipiente agricultura. Bien, pues escrito con fluidez, Sergio Rico, escrito con fluidez, aquí ya no es Sergio Rico, es el Rico simplemente. Rico en información que nos invita a reflexionar sobre los indigenismos y el papel de los antropólogos dentro de estas interacciones. El libro Indigenismo Boreal, Contribución al conocimiento de la teoría y práctica antropológica indigenista en América del Norte, de Sergio Rico, es una lectura obligada para todos los interesados en temas indígenas. Pero yo diría que incluso aún para aquellos que no están interesados en lo indígena, aporta mucha información. Muchas felicidades y muchas gracias, Sergio. No, gracias a ti. Estamos con el santo oficio de la antropología, otro antropólogo más. Nicanor Rebolledo, compañero de la licenciatura de Educación Indígena, antropólogo con licenciatura en antropología, en maestría y en doctorado. Por eso decimos otro santo oficio de la antropología. Espero no repetir lo que nuestras colegas ya han comentado del texto. Bueno, que es un texto que marca muy bien desde el principio hacia dónde va y la intención que tiene, pues de hacer un poco de historia de la antropología aplicada y sobre todo de rescatar
pues la historia que tuvo el indigenismo interamericano, ¿no? Sobre todo a partir de la publicación de la revista América Indígena, y que, bueno, pues como ustedes ya escucharon de mis colegas, que es una política indigenista transnacional que fue construida a partir del Congreso de Pátzcuaro de 1940, en donde todos estos puntos que señalan son discutidos, en donde son debatidos los mismos conceptos que aparecen en el libro, son los que van dando van pausando la discusión, y que, bueno, es una historia de la antropología mexicana y norteamericana también. O sea, muchos de los debates que se dan en el seno ya pasado la historia del indigenismo del Instituto Indigenista Interamericano, en donde muchas de las discusiones que se dan en la AAA es la Asociación Americana de Antropología, en donde hay gritos, ¿no?, de reclamos y de impugnación al tipo de trabajo que en ese momento estaban haciendo los antropólogos en las regiones indígenas, no solamente de los Estados Unidos y de Canadá, sino de todo el mundo, ¿no? Sirviendo como intermediarios al servicio del ejército norteamericano, y como pues como miembros de la academia que claramente se inclinaban a ser afines a las políticas del Pentágono, ¿no?, para el espionaje de las principales rebeliones del continente y, pues, de todo el mundo, sobre todo de Vietnam, ¿no?, la lucha contra la guerra de Vietnam, etcétera, ¿no?, donde tuvieron los antropólogos fuerte participación. Bueno, entonces el libro que hoy se comenta, de acuerdo con la introducción que el autor hace, Sergio Rico, pues es fruto de una larga y minuciosa revisión y análisis del material publicado en la revista América Indígena, que es un órgano de difusión del Instituto Indigenista Interamericano, y que se empieza a editar trimestralmente desde su fundación en 1941 hasta 1996, que deja de publicarse pues justamente cuando desaparece del Instituto Indigenista Interamericano, ¿no? Entonces, sin embargo, este acervo que se tiene de la revista América Indígena, pues está en la UNAM. Está en la UNAM. Y seguramente muchos del acervo, que era bastante rico, muy rico el acervo que tenía el instituto, no solamente la revista América Indígena, sino documentos y todos estos tratados que por lo menos para estos grupos estos indígenas nativoamericanos, donde hubo tratados, ¿no?, firmados desde poco a fines del siglo XIX, pues hasta los 70, donde se registran los diferentes tratados, de que son aproximadamente 374 tratados a lo largo de toda esta historia, ¿no?, y que fueron variando, producto, bueno, pues de las tensiones que había entre los grupos indígenas y las poblaciones migrantes, ¿no?, blancas. Bueno, la revista América Indígena, en palabras de Sergio Rico, pues constituyen una fuente principal o primordial para el entendimiento de las políticas y las formas de teorizar el llamado problema indígena del continente. Y aquí, en de problematizar el problema indígena, bueno, pues como todos sabemos, en la historia del Congreso de Pátzcuaro,
de alguna manera este tema del problema indígena, así visto, así considerado, para Moisés Sáenz, Suárez, Gamio, incluso Paul Kirchhoff, consideraba que el problema indígena era como una vergüenza nacional, ¿no? Que este tema o este término usado sí debería de desaparecer, porque atribuyen a la población indígena ser un problema en sí mismo, ¿no? Que ellos son el problema, no el Estado el que está viendo el problema indígena, ¿no? Entonces, sobre todo en la atención a los programas que se están llevando a cabo en materia indígena, salud, desarrollo agrícola, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, este tema fue debatido, ¿no? O sea, que había que dejar de hablar del problema indígena, había que dejar de decir que los indígenas son el problema, ¿no? O sea, que había que voltar la tortilla, decía, ¿no? Entonces, había que hablar de que el problema del problema indígena creado por el Estado debería ser resuelto por el Estado mismo, ¿no? Entonces, bueno, en el texto, pues como ustedes podrán ver en la lectura, está formado por pues una densa información de las agencias gubernamentales, informes técnicos, muchos de ellos están plasmados ahí, cuestionados incluso, declaraciones de líderes indios, y aquí viene el caso pues del pensamiento indio que empieza a cobrar fuerza a fines de los 70, ¿no? Con Red Power, con los discursos radicales de Loria. De Loria, pues un antropólogo indio, que tiene mucho impacto en la forma de reorganización de lo que se llama una declaración que ellos tienen para reconocer autonomía de sus pueblos, ¿no? Entonces, también hay discusiones muy fuertes que ya mencionaron, discusiones que tienen que ver con la participación y la problematización que vienen a hacer antropólogos que para nosotros fueron antropólogos que leímos, o sea, antropólogos de talla internacional, como Sol Tax, que es un autor que yo lo leí cuando estaba en la licenciatura en los años 70, el capitalismo del centavo, ¿no? Pero además estos textos que hoy se vienen a discutir aquí, que son relativos a la definición del indio. Entre ellos está Sol Tax, Robert Redfield, Eric Wolf y John Collier, ¿no? Que es un poco el pivote, ¿no? de la discusión. Robert Manners, Laura Thompson, Julia Stewart, etcétera, etcétera. Hay otros más que son poco conocidos, ¿no? Pero que de los más conocidos que nosotros tenemos al frente son estos que acabo de mencionar. Entonces, bueno, este texto revisa este acervo documental que existe y que teje un poco la historia de la antropología aplicada, ¿no? En los Estados Unidos y Canadá, y por supuesto del continente entero. Cuando hablamos de los conceptos o de las reuniones o de los tratados o de las políticas públicas de los estados nacionales en el continente, pues estamos hablando de un tejido de políticas públicas transnacionales y de conceptos que se manejan y que se van emparentando unos con otros, ¿no? Y es el caso del concepto de indio, que ya se discute, en donde yo tengo, bueno, en esto, aquí no sé, más adelante tal vez lo pueda decir, pero este concepto de indio ya en el 39, 40, Sáenz estando en Perú, como exiliado, ¿no? Como castigado más bien. No, estaba como embajador. Él construye un concepto de una diferencia entre lo que es el indianismo, el indigenismo y los indiófilos, ¿no? Que le llaman, ¿no? Entonces, bueno,
Entonces, más adelante voy a regresar a este asunto de la definición del indio, que es, pues yo creo que es uno de los temas que cunde en todo el continente, ¿no? O sea, una preocupación más bien que tienen los antropólogos y sobre todo los funcionarios indigenistas, con esa ansia de tratar de definir, ¿no? ¿Qué te vamos a entender por indio? Entonces, bueno, el texto pone de relieve muchos temas interrelacionados en el tiempo y el espacio de estas políticas indigenistas de un largo periodo que va del 40 al 70, más o menos. En donde se destacan las particularidades de los tratados, o sea, las particularidades, que es decir, los cambios que va habiendo y algunos fracasos que van teniendo las políticas educativas y las posturas políticas que van teniendo también los funcionarios indigenistas, ¿no? O sea, el debate, o sea, el cisajeo, la discusión, ¿no? Donde pues, es evidente que intervienen muchos actores en estos debates, y los actores más importantes pues, son los antropólogos, los líderes indios y los funcionarios indigenistas, ¿no? Que entre ellos se hace se cocina la manera en cómo deben ser los conceptos, ¿no? En el texto, bueno, pues como ya dije, pone el acento en las polémicas que suscita la definición del término indio, en esto que ya comentaron del trabajo de Redfield, ¿no? En donde pues, John Collier debate, ¿no? Y debaten en términos de que pues, la preocupación está en que los indios de alguna manera conserven su identidad, que fortalezcan su identidad, y en ese sentido ven que esto resulta ser un problema, ¿no? Entonces, como ya comentaron, que el texto pues, está dividido en capítulos, ¿no? Donde hay uno muy importante que es donde se debate el término indio, y el otro donde sí, efectivamente, este capítulo del indigenismo aborda las múltiples definiciones pues que son motivo de muchas y acaloradas polémicas entre los antropólogos, ¿no? En el grupo de los antropólogos, para definir el sentido de los pueblos americanos, tanto de Estados Unidos como de América. En este debate, no obstante que el protagonismo, ¿no? de los actores principales, como antropólogos, líderes indios y funcionarios, también intervienen las organizaciones religiosas, ¿no? en este debate, pero un poco más en la aplicación de esas políticas, ¿no? Que a veces se sumaban y a veces no tanto, ¿no? Y una preocupación que ya fue marcada por Tere, que es que preocupa a los antropólogos, es que, pues sí, hay definiciones de funcionarios, de antropólogos, pero no hay definiciones de los propios indios, ¿no? Hablando de la visión que tienen los propios indios acerca de sí mismos, ¿no? En esta parte se dice que en América Latina el indianismo no es por la defensa de los derechos humanos, sino la reafirmación de las formas propias de pensamiento y actuación. Por otra parte, se opone esta definición a la actuación del Estado sobre la población nativa de manera vertical. También es pertinente hacer notar una aclaración de orden semántico del término indigenismo, que no era frecuente en Canadá y Estados Unidos, que sí en América Latina, ¿no? Casi la mayor parte de América Latina. En su lugar utilizaban el término indianismo, el cual en muchas ocasiones se ha trasladado al español como indigenismo, dice Sergio Rico, ¿no? Aquí de nuevo sería pertinente entender el caso específico para entender si es válido convenir indianismo e indigenismo. O sea, si es un problema de traducción,
es un problema de definición conceptual de los antropólogos, ¿no? O si podemos buscar otra alternativa. Ya dije, bueno, que esta polémica a mí me recuerda a la clasificación que elabora Moisés Sáenz en su estancia en 1931 en Perú, que divide a estos grupos de intelectuales, sí, entre indianistas, indianófilos e indigenistas, ¿no? Decía que los indianistas representaban la posición clásica de estudiar al indio, ¿sí? Por lo que entraban en este grupo, los historiadores, sociólogos, arqueólogos, etnógrafos y antropólogos. El segundo grupo de indianófilos estaban formados por los artistas, publicistas, ensayistas, poetas, pintores, músicos, etc. Finalmente, el tercer grupo, a los promotores de una política relacionada con el indio, a los indigenistas, y que son los ejecutores de los programas que buscan su redención, es decir, que los indigenistas buscan la redención del indio. Entonces, estos intelectuales, decía textualmente Sáenz, podían designarse con el nombre de un poco bárbaro de indigenistas, ¿no? Precisaba que estos grupos no eran excluyentes, por lo que se podía dar con frecuencia el caso de indigenistas indianófilos o indianistas, ¿no? O sea, podían ser lo mismo, ¿no? Que no importaba. Entonces, bueno, ya no, esta parte del texto resulta pues más interesante porque pues todavía nosotros seguimos con este gran debate, no podemos definir, y ahora más con los pueblos, comunidades equiparables, ¿no? Donde los indios que dejaron su lengua, que perdieron muchas de sus prácticas sociales, culturales, pues ya reivindican su condición indígena cuando el Estado ha construido una política indígena para ellos, ¿no? Entonces seguimos con ese debate en donde no podemos ser claros en cuanto a la definición que se tiene del indio. Por otra parte, un antropólogo de la Universidad de Arizona, Edward Spicer, que conoce pues toda la región noreste de México y un tiempo presidente de la AAA, de esta Asociación Americana de Antropología, hace una interesante clasificación de los nativos americanos, una clasificación frente a la sociedad mayor, ¿no? Y pensando en la posible independencia cultural o la autonomía cultural. Entonces ubica distintas modalidades de adaptación, y eso me parece también interesante a partir de la reacción cultural de los indios nativos hacia el contacto que tiene con los blancos, ¿no? Y son ocho aspectos que él marca como fuentes de reacción, ¿no? Como el rechazo, la asimilación, la compartimentalización, la fusión, la incorporación, la adaptación reactiva, el pluralismo estabilizador, la adaptación fuera de la reservación y adaptación urbana. Entonces son conceptos que ayudan de alguna manera a entender la clasificación interna que hay entre los propios grupos en el contacto, ¿no? Bueno, ya no voy a referir, ya sería demasiado abuso, sería repetir un poco lo que las compañeras, colegas ya hablaron acerca de todas las particularidades, ¿no?, que encuentran respecto a la definición del indio, en donde pues hay polémicas, ¿no?, principalmente entre Redfield y Collier, donde creo que al parecer no estaban muy de acuerdo. Manners, pero también hay una polémica marcada en el texto entre Redfield y Collier en relación al texto porque se discute de Sol Tax, ¿no? Claro. O sea, un poco
quien sale a la defensa es se me fue el nombre. Quien sale a la defensa de la discusión que hay, incluso interviene también Gamio, ¿no? Donde le pide que, o sea, Gamio solicita a Collier que se discuta el texto de Sandy, ¿no? Sandy pide que se discuta el texto de La señorita Sanz. sí, una cosa que me llama, el señor tal, la señorita tal, eso me llamó la atención. Sí. Ah, sí. El señor y la señora. La señora, faltó la señorita, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entre ellos creo que justamente invitan a participar de las discusiones para tener pues un sano debate, creo yo, y que eso permitía que las políticas públicas pues tuvieran algún instrumento para hacer fluir los programas y los proyectos, ¿no? Y aquí entra pues, Julian Stewart. Aquí está la cuestión esta que Gamio sugiere a Collier, discutir el trabajo de Witzels, o sea, es otro, ¿no? Para insistir en encontrar, ¿no? Pues, posibles alternativas a las propuestas que estaba haciendo Soltax, ¿no? En relación a la definición que estaba dando. Bueno, y hay una parte que tiene que ver con los indígenas de Canadá, del Ártico, ¿no? Donde, bueno, pues casi la mayor parte de los tribus del Ártico, o sea, principalmente los esquimales, los inuit, que ellos mismos se llaman inuit, tengan también un problema de definición, porque finalmente en algunos tratados no son considerados como indígenas, son parte de poblaciones mayores de Groenlandia, ¿no? O de europeos, ¿no? Entonces, y es el caso justamente de los inuit, en donde finalmente, pues, en un tratado, creo que del 60 y tantos, ya son reconocidos como indígenas, ¿no? Pero que el tipo de convenios o tratados que hay con el gobierno, de alguna manera, mantienen un trato preferencial, ¿no? Debido, pues, según ellos, a las drásticas condiciones del Ártico y por la presencia de exploradores y de extractivistas, ¿no? Compañías petroleras y minerales, ¿no? Los inuit, de alguna manera, hasta la actualidad, tienen esa autonomía frente al gobierno. Sin embargo, el gobierno tiene trato preferencial, es decir, escuelas propias, educación propia, desarrollo propio, con un financiamiento que se otorga a este pueblo, ¿no? Que ahora, pues, la historia, estamos hablando de la historia de hasta el 70 quizás, ¿no? Ahora la historia de estos pueblos pues es totalmente diferente, pero yo tuve aquí va lo significativo que para mí fue la lectura de este texto, pues enterarme que hay una historia densa, ¿no? Atrás de lo que yo pude ver en los años 2005, ¿no? Que yo hice trabajo de campo en 3 reservaciones indígenas de Canadá, sobre todo de Mohawk y Onondaga, ¿no? Onondaga, un pueblo que ya no, que es como pueblo desaparecido. De esas reservaciones en donde uno se puede dar cuenta que ya es otra historia. A partir de los 90 para acá, la situación de los pueblos indígenas en el Canadá es otra historia. Yo decía allá entre broma y broma, me gustaría vivir como viven los indígenas allá en Canadá, ¿no? Donde ya tienen sus propias universidades, la Universidad Trent, por ejemplo, en el caso de Ontario, un tecnológico en 6 naciones, en Ontario también, y otras universidades que se han abierto en Estados Unidos, ¿no? Como el de Saskatchewan,
la Universidad de Saskatchewan, como ejemplos, ¿no?, de que poco a poco estos proyectos se fueron expandiendo y formando a sus propios líderes y a sus propios antropólogos, a sus propios técnicos en diferentes áreas, ¿no?, de la economía, el derecho, en fin. Entonces es otra historia muy diferente, ¿no? Entonces yo decía en tono de broma que me gustaría ser indio y tener estas oportunidades, ¿no? Oportunidades que tiene lo que le llaman la First Nation, es como el Instituto Limpia aquí, ¿no? Pero con fondos y con autonomía con autonomía de ejecución de sus propios proyectos, ¿no? Te voy a decir que podrías ir a la universidad comunal en Guelatao. Claro, sí, existen ya proyectos aquí, ¿no? Pero bueno, la envidia va en el sentido de que ellos tienen apoyo, o sea, dinero directo, ¿no?, del parte del gobierno, a partir de las primeras naciones, ¿no? Y aquí, bueno, pues, ellos de alguna manera, ellos se consideran pueblos nativos americanos, ¿no? O sea, lo indio, pues bueno, no les importa tanto, no son nativos americanos. Y ahí, esto me da cuenta porque hay una historia que tiene que ver con la antropología aplicada, en donde ya los propios antropólogos indígenas, así asumidos como tal, indígenas, donde la preocupación central es construir una visión del mundo que ellos tienen ya, o sea, no necesitan auxiliarse de la cultura occidental para tener conceptos propios, manejar el tiempo, el espacio, para cuestiones agrícolas, para manejar la pesca, etcétera. Entonces ellos tienen sus propios conceptos con los cuales pueden trabajar, ¿no? Entonces, bueno, que igual que en Estados Unidos, la política federal en un principio fue de asimilación, ¿no?, forzada, o sea, la educación fue forzada. Y donde hubo concesiones a las mineras, a las madereras, al establecimiento de granjas en todos los territorios indígenas, que fueron invadiendo poco a poco los territorios, y que más adelante, cuando tuvieron que... no utiliza la palabra de marcar, la palabra de marcar es más para los pueblos del Amazonas, ¿no?, que ellos utilizaron el concepto de demarcación. Sin embargo, era un poco entender el territorio indígena, lo que abarcaba el territorio indígena, ¿no?, porque hubo pues invasión, o poco a poco invasión de parte de los propietarios privados, ¿no?, que se establecían, especulaban con la tierra, en fin, pero que en estas poblaciones, bueno, pues empezaron a utilizar una noción de marcar la tierra, que pues finalmente lo demarcaban a partir de el territorio de casa, ¿no? El territorio de casa tiene cierta extensión, y que muchos de los territorios que ellos reclamaban pues tenían que ser descubiertos, ¿no? O sea, demarcados, pero objetivamente, ¿no? A veces hacían ejercicios de sueños, ¿no? O sea, soñar era una actividad importante para poder soñar hasta dónde podían llegar como cazadores, como recolectores, ¿no? Y es un concepto muy importante para demarcar las tierras. Entonces, este texto un texto que yo tengo viejo, pero que es nuevo en ese sentido del propio texto que revisamos, que de alguna manera nos da claridad de la forma en cómo fue evolucionando la política indigenista en el Canadá, y evidentemente que también en Estados Unidos, que viven en interrelación, o sea, conviven muchos pueblos, ¿no? El caso de los Mohawk de Montreal y de Nueva York, en donde pues, los Mohawk son transnacionales, son comunidades transnacionales, ¿no? O sea, comparten incluso territorio, una parte, están divididos por la frontera, pues, para decirlo de una manera más directa, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí la lectura fue significativa, porque les comento que entendí mucho de la historia, de esta parte de la historia que no conocía, y que tiene que ver con esto que se discutió de manera muy fuerte en los años 40, ¿no? Sobre todo con los
la instauración del primer experimento más científico, ¿no? Más científico, comandado por Suárez y Kirchhoff, o sea, cuando se funda justamente la escuela de antropología en el departamento de ciencias biológicas, ¿no? Del Politécnico. Entonces, estos experimentos, como el experimento del proyecto Tarasco, pues es un ejemplo que me trae a la memoria, ¿no? Que me trae muchos elementos para repensar, ¿no? Proyectos que surgen y que, bueno, que hay creo que un parteaguas, ¿no? Esta tendencia cientificista de la antropología, o sea, el cientificismo que empieza a tomar la antropología a partir de, pues, que Gamio toma en sus manos la dirección del Instituto Indigenista Interamericano. O sea, muy a pesar de Moisés Sáenz, que pensaba algo diferente, es decir, que el indigenismo es un servicio público, ¿sí? Y antes que nada, un servicio público, un servicio de compromiso social, ¿no? Hacia los pueblos indígenas, ¿no? Y que para Gamio fue estudiar el indio científicamente y luego probar esas herramientas para ofrecer alternativas de política pública, ¿no? Entonces aquí vemos una diferencia, ¿no? Que tuvo el giro que tuvo el indigenismo, y que eso lo marca claramente Sáenz en algunos de sus textos, justo cuando pues, él ya sentía que iba a morir, ¿no? O sea, cuando ya tenía problemas, estaba enfermo, y que iba a dejar en sus manos a Manuel Gamio al frente del Instituto Indigenista Interamericano con la compañía de Collier, que también tenían exactamente el mismo método, la misma estrategia, el mismo pensamiento para resolver el problema indígena. Bueno, hay muchísimas cosas. El libro es un libro de texto obligatorio, ¿sí? Sobre todo ahora, ¿no? Sobre esto que se está haciendo en la escuela pública, en este nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana, es un texto utilísimo, pues, para entender la historia de los indios, no solamente del indigenismo, o sea, cómo fue, ¿no? Cómo fue las partes oscuras del indigenismo, ¿no? Esas discusiones oscuras, ¿no? Racistas, que sí se dieron cuando se trató de definirse políticas públicas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y invitamos a que pues lean el libro, es importantísimo para la historia del indigenismo. Sí. ¿Sí? Pues muy bien, gracias, Nicanor. Yo creo que le damos la palabra al autor, si nos quiere comentar algo. Sí. Y ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Y con esto vamos a dar por concluida la presentación. Adelante, Sergio. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la hospitalidad. Creo que todavía es parte de mi casa esto. Agradezco mucho las observaciones de Tere, de Verónica, de Nicanor, y pues de manera muy breve el por qué surge esto, ¿no? En los años 90, en el 90 tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Indigenista Interamericano, y un primer encargo que me hicieron fue hacer un inventario de la situación de los pueblos indígenas en todo el continente. Dije, ay güey, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y había una biblioteca muy pequeña, bueno, no muy pequeña, una biblioteca pequeña pero muy rica en material etnográfico, antropológico. No consulté la revista para hacer ese trabajo, y ya desgraciadamente es una biblioteca totalmente saqueada, pues me topé empecé de arriba abajo y empecé a trabajar Canadá,
y eran los informes sobre los indígenas en el Canadá, eran realmente acogedores, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, una lumpenización muy acelerada, igual en los Estados Unidos, con formas de asimilación forzadas, forzosas. Y bueno, me percaté de que varios de los diseñadores de estas políticas habían sido autores que nos habían influido a los antropólogos mexicanos. Dije, a ver, pues lo que han hecho aquí también lo están haciendo en los Estados Unidos y Canadá. Y ya con más tiempo, en un proceso de jubilación, pues me puse a trabajar la revista. Cuando fui porque la sede donde yo trabajé estaba en la Avenida Insurgentes, en la colonia Florida, ahí estaba el Instituto Indigenista. De ahí les quitaron el edificio porque quien daba el dinero en los Estados Unidos y México apoyaba con una combi, un chofer y una secretaria. Y un heli. Y entonces ya no había que pagar la renta. El director en ese tiempo, un peruano bastante más que folclórico, medio tranza, el doctor Matos Mar, se consiguió una casa en el Pedregal, después se la quitaron y finalmente ya con Del Val consiguió una mansión en el mismo Pedregal, pero ahí ya se desmanteló el instituto. Y me fui a presentar para ver si podía tener acceso a la biblioteca ya no existía. Entonces América Indígena la conseguí con viejos contactos de manera digitalizada. Y cuando me acuerdo del nombre del secretario general, Samuel Cano, dice, le digo, oye, ¿qué va a pasar con el instituto? Dice, mira, yo soy el encargado de apagar la luz y cerrar la puerta. Pero dice, el gobierno boliviano había tenido cierto interés, pero finalmente desistieron. Y lo que sucede es que esto fue en el 2009. Dice, lo que sucede realmente es que ningún país ya quiere saber qué le tienen que decir alrededor de qué hacer con su población indígena. Eso no quiere decir que el indigenismo haya desaparecido. Eso no quiere decir que el indigenismo haya desaparecido en los Estados Unidos y en el Canadá, y de las porquerías que uno se va enterando que han hecho en estos países, ¿no? Por ejemplo, sus procesos de asimilación fueron espantosos. O sea, sacar a familias enteras para llevarlas a una ciudad y decirles, mira, así se toma el camión, así pagas en el supermercado, así te tienes que comportar en un departamento. O sea, totalmente formas extractivas de extracción de sus lugares de origen a espacios totalmente desconocidos. ¿Cómo procedieron con los niños en los internados? Había uno de muy triste memoria, el Carlile, que lo que se trataba era de que se cristianizaran y aprendieran inglés, regresarlos a sus comunidades para que fuesen agentes de cambio. Algo muy parecido a lo que sucedió aquí con la Casa del Estudiante Indígena, ¿no? Entonces, en este sentido, sí debe de haber ciertos cambios, pero no fundamentales.
Y como decía Tere, lo que se requiere, se exige, es la mayor participación de las poblaciones indígenas por una recuperación de sus derechos, pero en un espacio de simetría. Hasta ahora, y aún con todo y 4T, las relaciones son totalmente de carácter asimétrico. Claro. Y bueno, pues reitero mi agradecimiento, mi gusto de estar con los colegas, con compañeros, con los que siempre ha habido afecto, y pues se los agradezco. Voy a dejar un par de ejemplares para la biblioteca y pues hasta ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Pues gracias, difusión. compañeros, muchas gracias por su participación, por su asistencia, y a los colegas muchas gracias. Gracias. Gobierno de México.